Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que hoy día les va a hablar acerca del problema más acuciante que tenemos después, por supuesto, de la crisis sanitaria, que es la crisis económica. Respecto a la crisis sanitaria, ustedes saben que la cosa se ha complicado desde el 9 de octubre que hubo el feriado. En ese feriado se dio libre tránsito y como consecuencia de ese libre tránsito, para que la gente pueda ir a la fiesta de Guayaquil, hoy Guayaquil tiene una segunda ola de infecciones y Quito sigue con un cuadro tan complejo que hasta el alcalde de la ciudad se encuentra con COVID. ¿Cómo es, ¿Qué es lo que se puede hacer en este momento? Pues nuevamente tenemos que mantener la distancia social. Es muy difícil volver a cerrar la ciudad porque a pesar de que el principal problema que se presenta es que dada la crisis económica, la informalidad está en las calles y las informales a su vez se están convirtiendo prácticamente en los transmisores de la pandemia, los que mantienen la pandemia. Pero no se puede hacer nada, es una situación desesperante, no hay dinero, no hay recursos y la gente tiene que salir a la calle, ¿no? Estamos en un callejón sin salida en este momento. La única salida aparentemente es que ya aquellas vacunas que están en prueba, ya algunas como la Sputnik 5 de Rusia, parece que es la que está más adelantada, pues ya comience a utilizarse. Argentina ha solicitado ya 20 millones de vacunas. Vamos qué pasa. Y posiblemente nosotros tenemos que apurar también una vacunación. Se dice que la curva epidemiológica en América Latina ha comenzado ya a aplanarse, pero no sabemos qué está en realidad sucediendo. Imagínense ustedes que en este momento se han tenido que matar eh, bisones, en 100.000 bisones en España y 10.000 más van a matar en Dinamarca, porque resulta que el bisón ahora tiene un coronavirus que tiene la capacidad de neutralizar al corona, a todas las vacunas que se están fabricando. Entonces, por esa razón van a sacrificar tantos animalitos. Nos queda por entender, de otro lado, cómo se está viviendo la crisis económica que, como ustedes saben, tiene algunos componentes. El primer componente es el componente de la deuda externa, que nosotros sabemos que en la época de Rafael Correa, esa deuda externa se invirtió en obra pública, pero en la época de Lenín Moreno, esa obra, ese endeudamiento fue fundamentalmente un endeudamiento, según se dice y según dijo el gobierno de Lenín Moreno, era un endeudamiento para beneficio social, y una obra social se llama. En el caso de Rafael Correa, recordemos que él desarrolló infraestructura, servicios, y mucha de esa infraestructura y servicios tenían un retorno económico. Pero en cambio, si usted invierte en educación, salud, seguridad, el retorno no es visible al corto plazo, no es un retorno concreto, es un retorno en calidad humana que puede tardar mucho tiempo en cuajar, digamos. Así pues, las obras de Rafael Correa, que las dejó haciendo, como la infraestructura eléctrica, la infraestructura sanitaria, la infraestructura de irrigación, pues gracias a que existe ya usuarios del sistema eléctrico, de la internet, etcétera, etcétera, comienzan a generar una ganancia directa. Es justamente esta ganancia directa la que le ha convertido a las centrales hidroeléctricas, a la CNT y a todas estas que producen ganancias directas y que ya están produciendo ganancias en botín del partido político de turno. En este caso fue botín de los aliados y del gobierno de Lenín Moreno. Recordemos que se repartieron CNT, se repartieron las hidroeléctricas, pero también había un gasto económico
que se hizo en los hospitales y que se convirtieron también estos hospitales en botín de este gobierno. La educación, la salud, las inundaciones, el riego, fueron también cosas muy importantes en el gobierno de Rafael Correa, especialmente lo que es la acción para prevenir las inundaciones y las sequías, recordando que una de las complicaciones que va a tener el próximo gobierno, posiblemente este mismo gobierno, ya en los próximos meses, en diciembre, enero, febrero, es la presencia de la corriente de la niña. No va a llegar la corriente del niño, va a llegar la corriente de la niña, va a llegar la corriente de Humboldt, va a haber sequía, ya está anunciado y pronosticado, y de acuerdo a lo que nosotros sabemos y hemos visto, las consecuencias de una niña severa es unas sequías terribles que, recordemos, cuando afectaron a Loja produjeron una enorme migración, cuando afectaron a Manabí también, y esta migración fue hacia las Amazonía, hacia la zona de Sucumbíos, donde se creó justamente Nueva Loja, y la gran parte de la población manabita se mudó a la sierra, a la parte de Quito, después de que vino la gran sequía de Manabí en la época de Sixto Durán Ballén. También recordemos que en la época de Sixto Durán Ballén hubo el gran problema de la falta de energía eléctrica justamente por las sequías. También tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos centrales hidroeléctricas que pueden estar muy afectadas por una sequía como la que se avecina con la corriente de la Niña. Con estas condiciones y en estas características son las que se enfrentan el próximo presidente, y dadas las posibilidades y la experiencia, podemos decir que las personas las más calificadas para enfrentar catástrofes naturales, por supuesto, son las personas que actuaron en el gobierno de Rafael Correa, porque en ese momento tuvimos, recordemos, el terremoto de Pedernales del 16 de marzo del 2016, que fue un terremoto terrible porque abarcó 1200 kilómetros, destruyó una gran cantidad de superficie en el borde costero. Estamos hablando de una superficie que iba desde Manta hasta prácticamente Atacames, incluido Esmeraldas, que también fue afectado. Entonces eran dos provincias que se vieron afectadas, con destrucción de infraestructura, con destrucción de carreteras, hospitales, escuelas, viviendas, y lo enfrentó exitosamente Rafael Correa. No vemos ninguno de los candidatos, excepto a Arauz, el candidato de Rafael Correa, que esté preparado para enfrentar una crisis económica sumada a una crisis ambiental. Por supuesto, este gobierno nos deja encima una deuda no solamente externa, que ya todos sabemos es bastante onerosa y muy difícil de entender dónde diablos fue a parar todo el dinero que le dieron a este gobierno, porque no hemos visto obras, no hemos visto realmente beneficiarios de todo este endeudamiento. Pensamos que lo que ha sucedido es que ese dinero llegó, se lo dio al Ecuador, el gobierno ecuatoriano lo puso en la Corporación Financiera Nacional, en el Banco del Pacífico, lo prestaron a los millonarios lo sacaron fuera del país, y bueno, ellos hicieron inversiones fuera del país y no dentro del país, con el dinero que todos los ecuatorianos debíamos haber utilizado para beneficio de nosotros y del país. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional no ha reaccionado, ni ha inspeccionado, ni ha supervisado cuál fue el uso que se dio a los dineros que a lo largo de estos 3 años y medio ha recibido el gobierno de Lenín Moreno. Nadie puede, ni los organismos que prestaron el dinero, ni los que recibimos, saber cuál fue el destino de este dinero prestado. Ante esta situación, pues, evidentemente se necesita tener un gobierno que comience a hacer lo mismo, de
valorar y saber dónde diablos fueron a parar todos los recursos y, como ustedes entenderán, el único candidato que puede hacer eso es alguien que sea de la oposición de Lenín Moreno. Todos los demás candidatos, de los 14 que están en la libreta, en la papeleta de votaciones, son aliados de Moreno. Por tanto, difícilmente van a querer averiguar dónde fue a parar el dinero de los préstamos internacionales que ahora nos golpean. Por supuesto, no queda ahí la cosa ahí. También tenemos una tenemos problemas con el IES, recordemos que el IES pues hace atención de salud, paga las pensiones a los jubilados, pero también ofrece crédito. Evidentemente, el servicio de salud del IES realmente no debería existir, porque el servicio de salud del IES puede ser realizado por el Ministerio de Salud y de esa manera todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley y ante la enfermedad. El que haya ecuatorianos que porque pagan el seguro tengan más derechos que los que no pagan el seguro es algo anormal. Todos deberíamos tener la salud universal, el derecho a la salud universal, y el seguro social debería concretarse únicamente en el pago de pensiones y en otorgar créditos para vivienda, créditos prendarios como les da, o créditos hipotecarios, créditos quirografarios. Entonces, eso que es el sistema y el mecanismo como el IES trabaja, tiene el problema de que los hospitales donde tiene el IES, primero, hemos visto, son sitios de robo. Ahí ha ido a robar a Abdalá y todo eso. Segundo, ya hemos visto, compite con el Ministerio de Salud, lo mismo el Seguro Social Campesino. Y esto significa para el Estado un doble gasto. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Seguro Social Campesino, las personas que recibían el suplemento alimentario eran del Seguro Social Campesino, pero se iban al Ministerio de Salud, recibían el suplemento alimentario del gobierno, pero se hacían atender con el Ministerio de Salud. Y cuando no les atendía el Ministerio de Salud, venían y se hacían atender con nosotros. Lo mismo pasaba a la inversa. Así pues, Muchas gracias.